Capítulo 1, Exilio. Konohagakure no Sato. Uzumaki Naruto, el ninja cabeza de nudillo hiperactivo, caminaba hacia los altos muros de la aldea de la hoja oculta, con un Sasuke inconsciente colgado sobre sus hombros. Fue el último del escuadrón de recuperación enviado a recuperar a dicho Uchiha en regresar, y aunque sangraba profusamente mientras apenas se aferraba a su conciencia, sonreía como un idiota. Había cumplido su misión cumpliendo así su promesa. Después de todo, Uzumaki Naruto nunca incumplió su palabra. Esta vez no fue la excepción. Cuando las puertas del pueblo se hicieron visibles para sus brillantes orbes azules, sus heridas finalmente cubrieron sus velos hasta los límites de su resistencia corporal, lo que lo llevó a caer al suelo con un golpe, completamente inconsciente. Mientras tanto, Temari caminaba por el camino que conducía a la aldea Leaf, su siempre presente abanico de batalla estaba colgado de su espalda como de costumbre, y el kimono de batalla blanco que se puso estaba envuelto en su figura curvilínea, sujeto firmemente a ella con un cinturón rojo atado a su cintura en un nudo. Su cabello estaba recogido en sus 4 colas de caballo habituales, y la mayoría lo consideraba impropio de una mujer joven como ella, principalmente porque restaba importancia a su apariencia. Pero para una kunoichi tan seria como era una necesidad. Las apariencias no te ayudaron en la batalla, y seguro que nunca fueron útiles durante los asuntos shinobi, le enseñaron eso de la manera más difícil muchas veces en el pasado. Sus ojos verde azulado captaron 2 siluetas tiradas en el suelo, inconscientes, e inmediatamente corrió hacia ellas. Los médicos se llevaron a Shikamaru antes que ella. De hecho, el genio perezoso se había empeñado en regresar al pueblo que tenía delante, tan pronto como pudiera, y ella podía identificarse con sus preocupaciones sobre ese tema. Al ver a su hermano pequeño, a quien nunca había sufrido ni un rasguño durante casi toda su juventud, medio muerto en el suelo después de su batalla con Naruto, nunca se había sentido tan preocupada como en ese momento. Así que, en resumen, ella podía identificarse con el genio de cabello de piña que quería acercarse a sus compañeros de escuadrón caídos tan pronto como fuera humanamente posible. Agachada, dio vuelta a Uchiha para ponerlo boca arriba. Sus ojos entrenados viajaron instantáneamente y se concentraron sobre la herida en forma de espiral que cicatrizaba su pecho, aunque las quemaduras de alto grado eran claramente evidentes en su pecho, pudo discernir con una simple mirada que sus heridas no ponían en peligro su vida de ninguna manera. Entonces, dejando ese pensamiento a un lado, lo dejó suavemente a un lado y centró toda su atención en la segunda víctima que yacía a su lado. Ni siquiera necesitó girarlo para darse cuenta de que estaba al borde de la muerte, la sangre que se acumulaba debajo de él en un charco era prueba suficiente, manchando el suelo de color carmesí. Ella corrió instantáneamente hacia su costado, lo dio vuelta y se quitó el kimono cerca de los muslos justo antes de presionar el paño abrigado sobre la herida abierta en su pecho. Casi se pierde los pasos que se acercan cada vez más en su estado aturdido, pero al mirar hacia arriba para ver al equipo médico ahora en el lugar, el alivio invadió todo su ser. Al verlos poner a Sasuke en una camilla, se enfureció. Oye. Ven aquí, necesita atención inmediata. Sus heridas son fatales. Ella gritó, bastante frenéticamente. Sus ojos la miraron con leve sorpresa antes de descender hacia el niño que estaba en su regazo. Al instante, para mayor enojo y confusión, esos ojos se enfriaron. Uchiha-sama está herido, ¿no lo ves? Además, él es mucho más valioso para la hoja de lo que jamás será. Ella lo miró con el ceño fruncido, pero los hombres no se movieron ni un centímetro en sus posturas. Tenemos nuestras órdenes y debemos seguirlas hasta el final, le respondieron secamente. Antes de que pudiera siquiera pronunciar una palabra de protesta, se dirigieron al pueblo con un Sasuke inconsciente ahora a cuestas. Esos idiotas. Ella silbó. Mirando hacia abajo, su ira fue reemplazada por preocupación, la condición del niño rubio parecía empeorar cada segundo que pasaba. Su ropa blanca se empapaba en su sangre, pero a ella no le importaban en absoluto esas cosas triviales en ese momento. Acunándolo y colocándolo delicadamente sobre su espalda, comenzó a saltar de regreso a la hoja, con la intención de llevarlo allí ella misma ahora. Pero al sentir su espalda ahora goteando en su elixir de vida, su corazón dio un vuelco. Espera un momento, idiota, te pediré ayuda. No mueras por mí. Ella susurró preocupada, sintiendo que su respiración se volvía cada minuto más débil. Sus pies comenzaron a ganar ritmo a medida que las ramas comenzaban a desdibujarse bajo ellos aturdidos, parecía que pasaron horas antes de que el follaje finalmente terminara y ella corriera a través de las puertas sorprendentemente no tripuladas del pueblo, directamente al hospital con una cara de pura urgencia.
Al entrar corriendo por las puertas del hospital, se detuvo abruptamente. Necesito ayuda aquí. Ella habló en voz alta y recibió miradas de sorpresa del personal que realizaba sus negocios allí. Al ver a la paciente que tenía boca arriba, las enfermeras comenzaron a acercarse a ella en un santiamén. Por favor, date prisa, está en estado crítico. Esto es una emergencia. Ella presionó desesperadamente, obteniendo gestos comprensivos de la enfermera. Entiendo a esa señorita, dijo la enfermera tranquilizadora, y ahora por fin puede ver bien el rostro magullado y golpeado de dicha paciente. Pero al vislumbrar ese cabello besado por el sol y las marcas de bigotes en sus mejillas, incluso sus ojos se volvieron helados. Iré a ver si hay algún médico libre. Por favor, espere aquí, ella dijo. Su voz estaba demasiado tranquila ahora, un poco demasiado tranquila para el gusto de Temari, de hecho. Temari gruñó, viéndola impotente alejarse sin ninguna preocupación en el mundo. ¿Qué carajo le pasa a esta gente? Ella gruñó, unas vacaciones aburridas en la espalda de las enfermeras en retirada. ¿Era ella la única que veía lo serio que era realmente Naruto? Tsunade, en un giro coincidente de los acontecimientos, salió del quirófano que albergaba a Choji herido y, justo cuando sus ojos se posaron en la rubia inconsciente, dejó caer su portapapeles con un jadeo antes de correr más cerca de él. ¿Qué le pasó? Cambi, tirando de sus manos hacia atrás con pura voluntad, al intentar abrazar al chico que tanto adoraba, tuvo que aplastar sus instintos maternales y comenzó a correr de regreso a una habitación vacía a toda prisa. No importa, tráelo a la habitación de aquí. No fue necesario decírselo dos veces a Temari, ella siguió a Tsunade con la misma rapidez. Shizune. Ven aquí ahora mismo. Gritó Tsunade. Shizune entró tropezando y, al ver a su hermano casi ensangrentado en la cama como si fuera algo que el gato arrastró hacia adentro, sus ojos se abrieron de horror. Naruto. Ella jadeó. Tsunade le dio una suave palmada en la mejilla, sacando a su aprendiz del shock. Ayúdame, no te hagas el tonto así. Necesitamos estabilizarlo ahora. Hola. Shizune aceptó, quitándose los guantes de látex, con la intención de estabilizarlo tan pronto como pudiera. Temari se quedó allí de forma extraña, sin tener idea de qué hacer ahora. Vio a Shizune y Tsunade gritando orden en el aire un momento antes de que la habitación retozara con las enfermeras, una de las cuales la arrastró y la sentó en la sala de espera, con bastante fuerza para su gusto. Ella se sentó allí, esperando, cubierta de sangre de la cabeza a los pies, sin tener idea de lo que se suponía que debía hacer o incluso de dónde se encontraba actualmente. Estaba demasiado absorta en preocuparse por el niño que esencialmente había salvado a su hermano pequeño en más de un sentido, pero ahora allí estaba él casi al borde de la muerte. ¿Y todo por qué, esa orgullosa Uchiha? Sus dientes encajaban molestos, desde que lo vio, ese orgulloso bastardo le había dejado un sabor amargo en la boca. Pero abandonar por completo su aldea, la forma más alta de traición que uno podría cometer, solo para obtener alguna pequeña venganza. Él tenía que haber sido ridículo, o incluso suicida, ella simplemente no podía identificar cuál era realmente. Temari. Tiene que hacer una mueca de dolor y resistir la tentación de taparse los oídos y hablar de ser ruidosa. ¿Qué te pasó? ¿Y por qué no te tratan? Esta vez sí se tapó los oídos, el chillido de la legendaria Banshee finalmente logró obligarla a hacerlo. Por favor Sakura, por el bien de Kami, esto es un hospital. ¿Podrías ser más ruidoso? Ella preguntó con irritación y mordedura. Sakura asintió tímidamente, claramente avergonzada de que la regañaran por sus payasadas con tanta franqueza. Y esta ni siquiera es mi sangre, para tu información, es la de Naruto. Resultó gravemente herido cuando lo traje y, hasta donde yo sé, todavía está siendo tratado por la propia Tsunade-sama. Sakura resopló e instó a Temari a mirarla con una ceja elevada. Se lo merece. Temari entrecerró los ojos ante eso y su lengua se curvó con disgusto. Después de que le dije que me trajera de vuelta a Sasuke-kun, lo hirió y casi lo mata. Deberías haberlo dejado allí por lo que a mí respecta. ¿Cómo te atreves a decir eso, idiota? Temari silbó. Tenía un enorme agujero donde se suponía que debía estar su corazón, e incluso después de todo eso, todavía estaba tratando de traer de vuelta a ese bastardo de Uchiha a la aldea. Eres su compañero de equipo, por el amor de Dios, ten algo de respeto. Ella gruñó humildemente, como una leona que muerde su rugido pensando en su entorno. No sabes nada. Sakura resopló, resoplando de disgusto. Mi mamá tenía razón, después de lo que le hizo a Sasuke-kun, sé que él es el demonio que los rumores dicen que es. Podría simplemente ir a algún lugar y morir por lo que a mí me importa. La cortaron antes de que pudiera soltar más veneno. Vete.
Temari susurró, su voz gélida como un iceberg. Antes de que te haga, y en el proceso te deje en el mismo barrio que tu preciado Uchiha-kun mientras estoy en eso, al diablo con las aldeas aliadas. Ella susurró, su tono siempre tempestuoso. Sakura tembló por el tono, sabiendo muy bien que era más que capaz de llevar a cabo dicha amenaza si fuera necesario. Además, sus propias habilidades no le inspiraban confianza. Bien. Quédate aquí para que el demonio despierte entonces, no podría importarme menos. Ella resopló de nuevo y se alejó, dejando atrás a una heredera furiosa de Suna. Respirando profundamente para calmarse antes de hacer un berrinche, Temari suspiró. «Temari, ¿qué pasa?» Al darse la vuelta con un sobresalto, Temari se encontró con un par de ojos saltones familiares, sus ojos se suavizaron al verlos. «¿Qué te ha irritado tanto, hermana?» Una voz monótona preguntó. «Todo está bien, Gaara, no hay nada de qué preocuparse». Ella se lo aseguró a medias. Gaara asintió, sabiendo muy bien que estaba mintiendo, pero también sabía que debía tener sus propias razones para hacerlo y lo dejó así. Temari se alegró de no investigar más, incluso si la idea de librar la faz de la tierra de la plaga de un avance de pelo de chicle era demasiado tentadora, decidió que al final, simplemente no era así. «Entonces, ¿por qué estás cubierto de sangre?», preguntó tan monótono y estoico como siempre. Ella se miró a sí misma recién ahora se dio cuenta de cómo se veía ante los que la rodeaban. «No es mi sangre». Su respuesta despertó la curiosidad de Gaara. ¿Su hermana también mató a alguien? Improbable, no imposible, pensó. Sin embargo, la idea era tentadora. De Naruto se puso rígido como una junta al escuchar eso. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Está bien?, él preguntó. Aunque era frío, hasta Temari podía ver la urgencia en sus ojos, y no era de extrañar que su hermano actuara de esa manera después de lo que Naruto había hecho por él, reflexionó. Ella asintió afirmativamente. «Tsunade-sama lo está tratando actualmente. Escuché de ella que su curación es inhumanamente rápida y, si a eso le sumamos sus habilidades, lo pondrá fuera de peligro en poco tiempo». Ella se lo aseguró tranquilizadoramente y funcionó. Él asintió, confiando lo suficiente en ella. «Entonces debemos regresar al pueblo», dijo. Su corazón dio un vuelco por alguna extraña razón, no quería irse, todavía no. El consejo de la aldea ha vuelto a llamar a todos los shinobi que tenemos a nuestra disposición a la vez. Deben tomar una decisión sobre cuál será el próximo paso para nuestra aldea. Quería discutir, sin saber por qué, pero al final no dijo nada. Ella sabía muy bien por qué ellos, o más específicamente él, estaban siendo llamados nuevamente. El pueblo estaba sano y angustiado en ese momento, por lo que deben tener su arma definitiva a su disposición para mostrar su fuerza frente a todos y cada uno de los que puedan pensar en aprovecharse del estado debilitado de Suna en este momento. Aunque lo odiaba con todo su corazón, era lo que era. Asintiendo con vehemencia, se levantó y salió para dirigirse al vestuario. Después de todo, necesitaba cambiarse de ropa con los repuestos que guardaba para esos momentos, e incluso si una pequeña parte de su corazón la hacía mirar una y otra vez hacia el quirófano detrás de ella, salía caminando penosamente sin decir una palabra más. Después de todo, los deberes eran lo primero. 6 meses después, un pequeño pueblo civil en la Tierra del Viento. Caminando por las calles áridas en la tarde abrasadora de este pueblo del desierto, estaba un tal Temari Sabaku. En sus manos había un paquete de papeles, algunas órdenes de suministro que le habían asignado para que las firmara uno de sus comerciantes. Dejando que sus ojos se posaran hacia el cielo mientras los cubría con su mano para un intento fallido de sombrearlos, suspiró. «Tengo hambre». Ella se quejó. Era casi la hora del almuerzo y, aparte de un poco de agua por la mañana, aparentemente ya estaba llena de vapores. «Necesito algo de comer y lo necesito ahora». Esos malditos comerciantes negociaron infernalmente, para ser honesta, pero ella no fue tan inepta como para ceder a sus demandas sin abrirse paso a duras penas. Al detenerse afuera de una tienda para empezar, vio una corona familiar de trenzas doradas vestidas con un mono naranja que arrastraba cajas aquí y allá. Ella sonrió, casi entrando para ir y darle una palmada en la espalda en un saludo feliz, casi. Ciertamente había algo extraño en él, por decirlo menos. Ahora que miraba un poco de cerca, su ropa estaba cosida en varios lugares y encima estaba aún más hecha jirones. Apenas eran aceptables para un trabajador civil asalariado, y mucho menos para un shinobi de pleno derecho. El miedo se enroscaba en su corazón como una serpiente, había una sensación de melancolía a su alrededor.
Pero lo que más devoraba su corazón era el único objeto que no podía ver en su persona: su diadema. Caminando detrás de una esquina hacia un callejón, lo vigilaba desde lejos, su hambre ahora estaba prácticamente olvidada. Ella lo vio acercarse al comerciante y recuperar algunas monedas, que supuso eran un pago por sus servicios. Por muy poco que fuera, era todo lo que podía hacer con ello en ese momento. Él salió a la calle, ella lo siguió, todavía desde lejos. Se detuvo en un puesto de ramen y, por su vida, ella no pudo evitar la cariñosa sonrisa que iluminaba su rostro. Ese niño podía inhalar ramen, eso era lo que ella sabía desde el tiempo que había pasado explorando los detalles de todos los genines participantes hace 7 meses. Pero por una razón u otra, lo miraba con una mirada lejana, como si estuviera preocupado. Pero para su sorpresa, él se alejó de él sin siquiera mirar atrás. Incluso si no estaba segura de sus recuerdos de exploración de su tiempo en los exámenes de Chun-Lin, estaba bastante segura de que escuchar sobre su legendaria sed de caldo de ramen era otra cosa. Aparentemente había sido el tema de conversación del pueblo en ese momento. Él nunca, y ella quiso decir nunca, se alejó de un puesto de ramen incluso si se estaba muriendo. Eso fue absoluto. Pero ella se desvió, al menos por ahora, y lo vio acercarse a un puesto de frutas y comprar 2 granadas. Luego entró en una tienda y salió con una botella de agua sellada en la mano. Ella lo siguió desde los tejados, teniendo sumo cuidado de no ser vista por nadie a su alrededor, especialmente por él. Siguiéndolo a un callejón vacío, suspiró aliviada por lo sorprendentemente sombrío y fresco que era, para su alivio, y observó atentamente cómo él se apoyaba contra una pared a su espalda y se deslizaba cansadamente. Ella lo vio morder con hambre su fruta y luego tragar la mitad de su agua. Sentada quieta durante unos minutos, finalmente lo vio acostarse y ponerse a dormir. Decidiendo que ya había visto suficiente, se acercó a él y lo despertó. Mientras esperaba que recuperara el sentido, se tomó este tiempo para inspeccionarlo más de cerca mientras lo hacía. Ahora que estaba a un brazo de distancia de él, no podía ver rastros de grasa de bebé que uno de ellos había sentado orgullosamente en sus mejillas la última vez que lo vio. Pero al ver sus ojos azul celeste medio tapados mirándola en honesta confusión, frunció el ceño. ¿Quién eres tú?, murmuró somnoliento. Ella frunció el ceño aún más profundamente y no dijo nada, dejándole verla aún más de cerca. Pero incluso después de un minuto, para su creciente ira, él la miraba de la misma manera. Lo siento señorita, ¿puedo ayudarla?, preguntó de nuevo. Su ceño fruncido se profundizó hasta convertirse en un ceño fruncido, más por su falta de energía que por su falta de memoria. Esto último solo la lastimó un poco por alguna extraña razón. Cruzó los brazos sobre las rodillas y dijo: Naruto, soy yo Temari. ¿No te acuerdas de mí, aunque sea un poquito?, ella preguntó. La miró de forma extraña, como si fuera graciosa. Inclinando la cabeza hacia un lado, de manera bastante linda en su honesta opinión, fue a sacudir la cabeza antes de darse cuenta. Ah. Jadeó. Eres la hermana de Gaara, ¿verdad?, él preguntó. Ella asintió, sonriendo. Ha pasado mucho tiempo, así es. Ella estuvo de acuerdo. Estaba a punto de interrogarlo un poco más, cuando, para su vergüenza, su estómago gruñó fuerte. En un instante, una granada estaba frente a su cara y su portador le extendía la mano inocentemente. Tómalo, pareces tener hambre, dijo con una voz inusualmente pequeña, señaló. Ella se sonrojó y se lo quitó con gratitud. Gracias, susurró, mordiéndolo sin pensarlo 2 veces. Pasó junto a la fruta en lo que para ella parecía secundario. Naruto le entregó su botella medio llena, que ella aceptó con un gesto de agradecimiento. Entonces Naruto, preguntó ella, él se animó. ¿Qué haces aquí sola? ¿En una misión o algo así?, ella preguntó. Miró hacia abajo, de repente encontró su regazo demasiado interesante y negó con la cabeza. Ya no soy un shinobi Temari, me exiliaron del pueblo hace 6 meses, susurró con la voz entrecortada. Sentía como si alguien le hubiera dejado caer una casa sobre el corazón, no podía creer lo que oía. ¿Qué? Ella preguntó incrédula, casi creyendo que estaba bromeando, ¿verdad? Al parecer no se había dado cuenta de su pregunta y continuó sin inmutarse. Me exiliaron del pueblo hace 6 meses después de la misión de recuperación que hicimos para traer de vuelta a Sasuke, supongo que no te enteraste, ¿eh? Él preguntó, ella negó con la cabeza. Tengo prohibido entrar a la Tierra del Fuego o a cualquiera de sus condados aliados, incluido Sueif y Spring, o me enfrentaré a una ejecución inmediata por violar dichas leyes, susurró como si estuviera soñando despierto. Decir que Temari estaba sorprendido fue quedarse corto. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí, Naruto?, ella preguntó.
¿Por qué no unirse a algún otro pueblo o algo así? Lanzó una risa hueca, carente de todo humor. Esto le puso los pelos de punta por alguna extraña razón. Iwa y todas sus aldeas aliadas todavía están resentidas con Konoha, preferirían verme muerta antes que acogerme, respondió, y ella pudo ver algo de sentido en esa evaluación. Kumo, si de alguna manera descubrieran que soy un Jinchuriki, preferiría extraer a los Kyuubi y convertirlos en uno de sus propios shinobi leales, matándome en el proceso para aumentar sus propias fortalezas. Kiri todavía está en guerra civil activa, por lo que quieren tener sus propios Jinchuriki por sus propias razones. Y los pueblos más pequeños ni siquiera me miran con atención. Causa malestar entre los pueblos principales y algún pueblo menor alberga al más poderoso de los 9. Un pequeño rayo de agua cubrió sus pestañas. Entonces, ¿cómo has estado pasando, Naruto? ¿Qué estás haciendo aquí? Ella preguntó, sonrió y miró su regazo, sin saberlo, lo que provocó que su cabello presagiara sus ojos. Al ir a pedir ayuda a las aldeas menores, hice correr la voz de que un Jinchuriki está vagando libre y dispuesto a ser capturado. El Akatsuki ya me perseguía, así que un día llegué aquí y me escondí. No uso ningún chakra ni ninguna técnica aquí para arriesgarme a que me detecten. Los comerciantes aquí me dan algo de trabajo de vez en cuando. No son permanentes, solo algunos trabajos ocasionales aquí y allá. Supongo que nadie quiere tener a su alrededor a un chico con un trasfondo turbio como yo para quedarse más tiempo del absolutamente necesario. Hago 50 o incluso 100 ryo, 2 o 3 veces por semana, no es mucho pero me las arreglo cortando algunas comidas aquí y allá. Nosotros los ninjas estamos entrenados para sobrevivir de todos modos, y yo he estado sobreviviendo desde que nací, así que está bien. Sonrió, y ahora pequeñas gotas le corrían por la nariz hasta el regazo. Se le llenaron los ojos de lágrimas y apenas pudo contener el estrangulamiento. Entonces, ¿por qué me diste tus frutas y agua? Ella susurró, sin entender nada en absoluto, incluso si podía entenderlo completamente. Él le sonrió, moviendo la cabeza hacia un lado para hacer que gotas brillantes se apartaran de sus ojos. Sé lo que se siente tener hambre, además eres un amigo. Nadie merece morir de hambre por ningún motivo, sea quien sea. Eso fue todo lo que pudo decir antes de que ella rodeara fuertemente su cuello con sus delgados brazos y lo abrazara. Pensar que le había ofrecido su comida sin pensarlo 2 veces cuando él nunca tuvo suficiente forma, simplemente, ¿cómo? Naruto se puso rígido por un momento, hacía años que no se abrazaba así. Desde que el tercer Hokage dejó de verlo cuando era niño, solo Tsunade había ido a abrazarlo. Pero su propia voluntad vaciló y la abrazó temblorosamente. Déjalo salir, su pequeño susurro fue todo lo que hizo falta para que él se encogiera sobre sí mismo y se escondiera en sus brazos. Finalmente la gran presa que lo retenía le rompió el corazón. No había llorado cuando sus amigos y sus propios profesores lo reprendieron por levantar una mano letal contra Sasuke, la misma persona que se suponía debía recuperar sana y salva. No había llorado cuando Sakura, la chica por la que su corazón siempre daba un vuelco, le dijo en la cara que era bueno que la aldea finalmente se estuviera librando del demonio que los había plagado durante más de una década, e incluso podría hacerle un favor al mundo y morir. Pero hoy era diferente. El afecto detrás del abrazo había hecho que su voluntad vacilara, no era paternal como Hiruzen solía darle, no era maternal como Tsunade solía golpearlo, era diferente. Y le encantó, había destrozado sus fuertes barreras de hierro como el vidrio, tembló, ante su propia debilidad que ahora estaba a la vista del mundo, o su desesperanza que ahora emitía de él en espadas que no conocía. Odiaba hacerlo, pero quería dejarlo salir. Había pasado tanto tiempo, tanto tiempo. Temari mantuvo su forma temblorosa durante lo que parecieron horas antes de finalmente caer inconsciente. Por temblores, llantos, hambre o cansancio, ella no lo sabía. Todo lo que ella sabía era que él había tenido que dejarlo salir, y estaba contenta de que hubiera confiado en su hombro para hacerlo. Al levantarlo igual que lo había hecho hace meses, notó instantáneamente la falta de peso que le quedaba desde la última vez. Él era ligero como una pluma, incluso más ligero que ella. Ella se registró en una posada local, lo colocó en una cama y le pidió un poco de ramen al encargado al salir. Bajó el cierre que sujetaba su chaqueta, se lo quitó con cuidado, teniendo mucho cuidado de no despertarlo por accidente cuando finalmente parecía feliz. Su cuerpo mostraba fuertes signos de desnutrición, había líneas óseas evidentes por todas partes en su torso, pero los músculos de sus brazos todavía estaban desgarrados, para su sorpresa.
Fue por trabajos ocasionales regulares sin mejoras en los chakras o por una simple mejora del chakra demoníaco corriendo por sus venas para ayudarlo a sobrevivir a sus terribles experiencias, ella no lo sabía, ni quería saberlo. Ella lo despertó después de una hora, cuando finalmente llegó el almuerzo, y se sentó a su lado. Naruto abrió los ojos aturdido, sintiendo un relajante cepillado de su cabello con amor y ojos verde azulado mirándolo con lo que parecía ser pura adoración. ¿Temari?, preguntó. Sentado, miró a su alrededor y recuperó el rumbo, solo para confundirse aún más al ver su entorno inusual. ¿Por qué estaba en una habitación? ¿Estaba ella aquí para capturarlo también? De repente, un tazón humeante de ramen fue empujado sobre su regazo, cortesía de Temari, que sonreía cariñosamente. Come, dijo ella, se animó sorprendido. Te llevé el almuerzo, así que es justo que te lo devuelva, ¿verdad? Ella preguntó tímidamente. Él la miró y sus ojos mostraron una inocente confusión. Ella le puso un par de palillos en las manos y les dio un apretón de seguridad. Come. Susurró suavemente. Dudaba, después de todo, simplemente no estaba bien tomar una comida completa a cambio de una sola fruta, ¿verdad? Pero no tenía idea de cuándo podría recibir una oferta así la próxima vez. Así que, gracias, susurró, y se atrincheró, teniendo mucho cuidado de no derramar ni desperdiciar nada bueno. Temari estaba sentada allí, con la mejilla regordeta en la palma de la mano, mientras la observaba comer con ojos suaves. Sinceramente, ella estaba triste por la mirada en sus ojos, era casi como si ese cuenco fuera lo más preciado para él en el mundo en este momento, pero lo que más la quemó fue que tenía razón y lo sabía. Terminó el cuenco en no más de un minuto, ella pudo ver que todavía tenía hambre como esperaba y empujó un cuenco nuevo y humeante sobre su regazo. Continúa, dijo. Él asintió, casi dando otro mordisco antes de detenerse y mirar el cuenco con cautela. ¿Está envenenado? Él preguntó. Ella frunció el ceño, no por la vocecita en la que hablaba, ni siquiera por la sospecha que acababa de imponerle, pero desde ese momento ni siquiera pareció preocuparse en lo más mínimo, por lo que ella estaba a punto de responder. No, susurró ella honestamente, apretándole suavemente la mano. No es Naruto envenenado, créeme. Él asintió, sin mirarla a los ojos en lo más mínimo. Su suave voz hizo que su corazón se torciera extrañamente y no le gustó ni un poquito. Ella le entregó un vaso de agua, que él bebió lentamente antes de que ella le limpiara la cara con un pañuelo como si fuera un niño y ella la madre. Involuntariamente, un suave bostezo serpenteaba más allá de sus labios, con los ojos caídos por haber descansado en una cama tan cómoda después de dormir sus días en la roca que había molido durante meses. Tener que estar siempre atento a los matones en las calles o, peor aún, a la gente que lo perseguía, tampoco era un pensamiento presente en su mente. Él simplemente estaba cansado. Una mano empujó suavemente su pecho, obligándolo a apoyar la cabeza sobre la almohada cuando una suave sensación le recorrió la frente. Duerme ahora, necesitas descansar. Estás cansado, ¿verdad? Un susurro arrullador se lo dijo. Sus ojos tapados parecían inseguros, pero los meses de debilidad y la tranquila comodidad de una cama finalmente superaron sus sentidos vigilantes. La seguridad de un lugar alejado de los duros climas de los desiertos, con un techo encima para cubrirse la cabeza, lo hizo quedarse dormido casi instantáneamente. Pero lo que finalmente lo mató fue la suave mano aterciopelada que frotaba sus sensibles bigotes con tanta ternura. En un giro de los acontecimientos que no esperaba como un gatito, Naruto se acurrucó en sus brazos y se acurrucó para dormir. Idiota, se rió. Inclinándose sobre su codo, sus ojos lo observaban con cariño, dormir en su pecho como un bebé, sus suaves ronroneos adormecían sus propios ojos para que se durmieran momentos después. Naruto se despertó, sintiéndose posiblemente lo mejor que podía recordar en la medida en que su memoria le servía, solo para ver a Temari abrazado a su lado. Su cabeza estaba sobre su pecho, sus dos brazos lo abrazaban como un oso mientras su propio brazo estaba envuelto de forma protectora sobre su cintura. Él la sacudió suavemente. Temari, despierta. Sus ojos verde azulados se abrieron y, al darse cuenta de su posición comprometedora, parpadeó. Naruto. Ella preguntó y él asintió. Si hubiera sido cualquier otra persona, absolutamente cualquier otra persona, los habría golpeado hasta dejarlos sin sentido mientras gritaba obscenidades. Pero ver sus ojos tan honestamente confundidos, incluso más que los de ella, hizo que incluso sus sentidos somnolientos y extremadamente volátiles se derritieran. Ella se sentó y se frotó los ojos para quitarles el sueño. Lo siento, no era mi intención. Estaba inconsciente, ya sabes.
Murmuró Naruto. Ella asintió, pensando ya lo mismo. Lo sé, él asintió mientras ella bostezaba somnolienta. Además, tengo la costumbre de abrazarme a los suaves animales de peluche que tengo en mi habitación, así que supongo que soy la culpable, susurró. La comprensión la golpeó, el horror se apoderó de todo su ser y se despertó sacudida por la incredulidad, casi sin creer que acababa de desmoronarse ante otra persona que no era su hermano. Ella miró a Naruto y se sonrojó, casi esperando que él se riera abiertamente o se burlara de ella. En lugar de eso, Naruto simplemente se levantó de manera indiferente y fue a recuperar su chaqueta de la percha. Lamento haberte molestado tanto. Debo despedirme ahora, gracias por la hospitalidad Temari, le agradeció. Ella le agarró la muñeca y lo tiró hacia un lado, él la miró confundido. No te vayas, le dijo. Quédate conmigo esta noche. Hay suficiente espacio para los dos, ¿ves? Ella preguntó, moviendo los brazos por la habitación extravagantemente. Naruto jugueteó incómodamente, quería hacerlo, Kami sabía que quería hacerlo. Pero ¿era seguro para él? Puedo confiar en ella, pensó. Pero al ver sus ojos mirándolo con nada más que calidez y preocupación, sus dudas desaparecieron. De todos modos no tengo nada que perder, incluso si es una trampa, pensó. Ya estaba demasiado cansado de la vida misma, de todos modos su plan había sido cometer seppuku en unos días. Entonces, ¿qué había que temer o perder ahora? Incluso si fuera una trampa, ¿por qué no quedarse aquí con ella en sus últimos momentos? Aunque podría haber sido falso, un poco de cuidado y preocupación en sus últimos momentos estaría bien, ¿no? Está bien, aceptó, y ella sonrió radiante con un feliz gesto de asentimiento. ¿Tienes hambre entonces? Ella preguntó y recibió otro tímido gesto de asentimiento. La pusieron a hacer un pedido de servicio de habitaciones antes de darse vuelta por un momento. Naruto, le llamó la atención. Ve a ducharte mientras regreso. Hay ropa de la posada dentro, así que puedes usarla por ahora, asintió y ella salió. Al entrar al baño, se desnudó y comenzó a trabajar en el lavado de su ropa. Fue una fuerza de costumbre que tuvo desde su infancia, parece que podría morir con él, ¿verdad? La idea en sí era ridícula, al menos para él. Además, para empezar, el agua en la Tierra del Viento siempre ha sido bastante escasa, por lo que era natural que hubiera conservado este hábito, supuso. Pero al entrar en la ducha fría, se sintió celestial, tuvo que admitirlo. El jabón comenzó a enjabonarse a medida que la suciedad y la arena comenzaron a acumularse a sus pies. Su cabello aún tenía una longitud normal ya que lo cortaba regularmente con un kunai, más para resistir el calor abrasador del desierto que para mantenerse quieto. Su piel brilló una vez más como lo había hecho en el pasado. Al salir, fue recibido por Temari, que sonreía con cariño. Se ve mucho mejor ahora, reflexionó interiormente. Haciendo un gesto con la mano hacia la mesa, ambos se sentaron a verla llena hasta el borde de comida. Llenando un plato con abundante arroz antes de rociarlo con una carga extra de curry, Temari se lo entregó con gusto al niño que asintió agradecido. Ambos comieron en silencio, Temari reunió su mente mientras Naruto estaba demasiado interesado en la comida ofrecida como para notar sus expresiones. El encargado hizo un bastón para retirar los platos, dejando atrás a un par de rubias moviéndose incómodamente en sus asientos. Temari no tenía idea de cómo entablar una conversación con él, mientras que el propio Naruto tenía que tener idea de qué decir. Apenas había tenido con quien hablar durante bastante tiempo, e incluso si lo hubiera tenido, ella era una kunoichi mientras que él ya no era un ninja. No tenía idea de qué decir, por lo que permaneció en silencio. Finalmente, Temari suspiró. Naruto, ella mantuvo una mano en su regazo para calmar al sorprendido niño. ¿Puedo preguntarte algo? Ella preguntó suavemente. Él asintió, sin ver ningún problema con ello. Todo Temari, no tengo nada que ocultar, ya sabes, respondió con seriedad. Ella sonrió dándole palmaditas en el muslo para tranquilizarlo. ¿Qué pasó después de que te dejé en el hospital ese día? Cuéntamelo todo, y así comenzó su historia. Flashback. Tsunade, la estimada cámara de la Torre Hokage que alberga el consejo que gobierna el pueblo, golpeó con impaciencia su dedo índice sobre la mesa. Sin que ella lo supiera, las astillas subían y bajaban mientras su clavo arrancaba la madera de los golpes inhumanos que estaba haciendo sobre ella. A pesar de lo enmascarada que estaba su mirada veterana, tenía una sensación de aprensión al respecto. Una reunión urgente con estos viejos nunca fue buena, especialmente si nos basamos en sonrisas burlonas que amenazaban con cubrirles la cara. Koharu, siendo el más influyente aquí, decidió iniciar el procedimiento.
Okage-sama, hemos convocado esta reunión para inspeccionar los informes entregados por todos los compañeros de escuadrón enviados para recuperar a Uchiha Sasuke. Especialmente los informes sobre Uzumaki Naruto, afirmó. Bile se levantó en su garganta, esto no se veía bien, lo siento, pero con mis deberes médicos no he tenido la oportunidad de revisar esos informes. Aún así, ¿qué querías discutir? Superó sus miedos y puso su mejor cara de póker. Genin Uzumaki usó 2 colas de chakra demoníaco del zorro de 9 colas y perdió el control hasta el punto de casi matar a Uchiha Sasuke, la víctima que lo enviaron a recuperar, a su compañero de equipo y, por ende, a un shinobi Oja, todo porque quería mostrarle quién era el mejor de ellos. Koaru terminó. Los ojos de Tsunade eran francamente asesinos. He visto ambas heridas y déjame decirte que Naruto tenía heridas mucho peores que esas Uchiha tenía. ¿Cómo puedes afirmar que perdió el control así como así? ¿Dónde están las pruebas? Ella replicó. En un sorprendente giro de los acontecimientos, ¿eso podría atribuirse a las habilidades inherentes de los Uchiha, no? Preguntó Danzo. Fue un as en la academia, posee el venerado Sharingan y lo hizo madurar por completo en la batalla contra Uzumaki. Si hubiera sido cualquier otra persona, dejó la amenaza colgada, los murmullos resonaron reverberando alrededor de la cámara silenciosa como abejas zumbando. Tsunade, Omura arregló sus gafas sabiamente, el consejo ha considerado al niño una amenaza de Adviento que debe ser reprimida, ahora, explicó. Al no ver casi ninguna refutación, sino un puñado de sonrisas, Tsunade se enfureció. No es una amenaza, ya no tenemos el Mokuton, ni tampoco poseemos el conocimiento y las habilidades de sellado de nuestros últimos 3 Hokage. ¿De verdad crees que podrías suprimir todo el poder de las 9 colas por tu cuenta si fuera necesario, Tsunade? Preguntó Danzo. Tsunade miró fijamente, pero no dijo nada. Por mucho que detestara admitirlo, ese maldito lisiado tenía razón. Aún así, protestó Genin Uzumaki será exiliado, esa es la decisión del consejo. Tsunade. Koaru le cortó el paso. Tsunade, finalmente harta, golpeó con fuerza la mesa con la mano. No tomen decisiones, tontos. Ella rugió. Yo soy el Hokage. Su declaración no tuvo absolutamente ningún efecto sobre ellos, en cambio parecían divertidos. Puede que sea así, pero esto, Omura arrojó un pergamino sobre la mesa, desplegándolo frente a ella. El sello oficial del Daimyo hizo que los ojos de Tsunade se abrieran de par en par. Hace que tu opinión sobre el asunto sea inútil. Terminó victorioso. Tsunade, que apenas se abstenía de arremeter y romper algunos cuellos, los miró fijamente. Especialmente Danzo. ¿Tú también, Danzo? Preguntó su voz incrédula e incrédula. Nadie sabe más que tú cuánto lo necesitamos, suplicó. El hombre se movió incómodo, ella pensó que había golpeado una cuerda, sea como sea, que un arma haga tic-tac para explotarnos en la cara es peor que no tener el arma en absoluto. No hemos usado ese recurso en ningún momento en el pasado, la historia nos sirve bien, terminó estoicamente. El consejo y el propio Daimyo han considerado a Uzumaki una amenaza para la aldea. La decisión es unánime, no hay nada que puedas hacer. No dejes que tus sentimientos personales se apoderen de Tsuande, precisamente por eso los Nidaime establecieron tales leyes. Por mucho que amara al hombre fallecido, maldijo a su tío abuelo interiormente. El sello se está debilitando, extinguiremos la amenaza antes de que se haga realidad. Tienes hasta el amanecer para hacérselo saber o lo haremos por ti. Eso es todo lo que podemos darle, Tsunade. El consejo puede ser destituido. Todos los ancianos, miembros del consejo shinobi y líderes civiles se levantaron para marcharse. A Tsunade se le llenaron los ojos de lágrimas y agarró el pergamino que tenía en la mano con un agarre de hierro. Se sentía tan impotente que se odiaba a sí misma por ello. Recuerda bien este día, susurró. Cada uno de ellos se detuvo por un momento antes de alejarse, dejando atrás una sollozada de tsunami. Hospital de Konoha como dedos brillantes, los rayos del sol miraban a través de las ventanas abiertas e iluminaban las húmedas paredes blancas con su brillo. El suave clic de la puerta y el ligero movimiento de los pasos dieron nueva vida al espacio silencioso. Parpadeando Grouhidli con los ojos abiertos, Naruto bostezó. Aunque miró a primera vista a su visitante, sonrió. Hola Saku. Bofetada. Agitando el cuello, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, ¿para qué fue eso? Él preguntó. Inclinando la cabeza a un lado, no podía comprender bien la expresión furiosa en el rostro de la persona que le gustaba ni por qué estaba allí en primer lugar. Traje a Sasuke de vuelta como prometí, ¿no? Preguntó de nuevo. ¿Por qué me diste una bofetada? ¿Lo trajiste de vuelta, dices? Ella silbó. Se estremeció por instinto y casi levantó el brazo en defensa propia mientras estaba sentado en guardia.
Te pedí que me lo trajeras de vuelta, no que lo mataras en el proceso, idiota. Ella gruñó. Se sentó allí atónito. El propio Naruto sabía que Sasuke no podía estar muerto, se había asegurado de no asestar ningún golpe fatal sin importar lo que lo causara al final, pero no vio la condición en la que se encontraba cuando regresó. O ahora mismo, de hecho. Mi madre y el resto de los aldeanos tenían razón. Parpadeando confundido, el niño perplejo ni siquiera podía entender esta conversación en este momento. Realmente eres un demonio. Sus heridas no le hicieron tanto daño como su chillido, sus palabras en particular, le habían hecho daño. Una cosa era oírlo de desconocidos que no conocía, pero oírlo de la chica que adoraba. No te preocupes más, mi madre está en el consejo. Estarás completamente seguro de que ella se asegurará de que te impongan el castigo más alto posible, al menos el destierro. ¿Cómo te atreves a lastimar mi Sasuke-kun? Maldita inmundicia demoníaca. Sus ojos se nublaron cuando sus chillidos cesaron, ni siquiera pudo verla salir de la habitación, aparte del clic audible que hacía su puerta. Él no esperaba eso, y después de escuchar ese veneno de su boca, honestamente se sintió traicionado. Lo mismo pasó de nuevo con Ino, ella también comió para amenazarlo de todos modos, al nombrar la posición influyente de su padre que él conocía muy bien. Shikamaru también lo había reprendido por casi causar la muerte de la rescatada, haciendo así que todos sus intentos de poner en peligro su vida fueran casi anulados. Kakashi había venido a enseñarle sabiamente cómo debería haber intentado hablarlo con sus amigos, pero más aún lo avergonzado que estaba de haber hecho abiertamente el primer contacto con su compañero de equipo con una técnica tan peligrosa como el Rasengan. Pero la guinda del pastel había sido Jiraiya, llegando incluso a absolver su contrato con Toari, por efecto, su aprendizaje por avergonzarlo al lanzar un ataque asesino contra su camarada, con una técnica que le enseñó el propio sabio. Sasuke ciertamente había hecho grandes esfuerzos para inventar esta historia improvisada, había concluido, pero la ilusión que sus llamados amigos habían aceptado sin un grano de sal fueron las que realmente lo desconcertaron sin fin. Mañana siguiente, oficina de Hokage. Una taza de sake caliente yacía llena sobre su mesa, pero por su vida, Senju Tsunade no tuvo el coraje de reunirse y tragarla. Ella había pedido a su Anbu que recuperara a Naruto, y la culpa y el arrepentimiento ya estaban carcomiendo su corazón como estacas de plomo. Una bocanada de humo más tarde, de pie allí con toda la confusión evocada de la palabra, había un genin de cabello rubio y vestido con un mono naranja. Oppa-chan. Susurró completamente confundido. ¿Por qué me llamaste tan temprano? Todavía estoy cansado de mis heridas, ¿sabes por qué esto no puede esperar hasta mañana? Al ver que la inocencia aún persistía en esos orbes azules, prácticamente silenció su adorable voz de la que su corazón no se cansaba. Ella misma se autodenomina Genin Uzumaki Naruto, y de registro, 17.782, dijo. Naruto se enderezó, sabiendo que protocolo acababa de iniciarse con esas palabras. Esta introducción en particular solo fue utilizada por el líder de la aldea en caso de que surgiera un asunto de suma importancia, uno que llegara tan lejos como para ahondar en estos detalles guardados que nadie conocía excepto los Kage y sus propios shinobi. Ay, dijo, con la voz seria y carente de todo su chirrido habitual. Genin Uzumaki Naruto, con una fuerte inhalación, comenzó. Por la presente te despojan de tu estatus shinobi y te destierran de la aldea escondida entre las hojas por un tiempo no revelado. ¿Ve? ¿Pero por qué? Él susurró con el argumento de perder el control sobre un poder sobre el cual no tenías control, y usar efectivamente dicho poder para casi matar o paralizar a un ninja que fuiste enviado a recuperar ileso. Has sido considerado una amenaza para la hoja y por orden del propio Señor del Fuego desterrado, con efecto inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas, el aire mismo se sentía espeso y melancólico. No puedes entrar en la Tierra del Fuego ni en ninguna de sus naciones aliadas, incluidas la Primavera y la Ola, al menos serás ejecutado sin juicio pendiente. Por los poderes que me otorgan las leyes del pueblo, por favor entreguen su diadema. Ella empujó su mano hacia adelante, sin encontrar en lo más mínimo su mirada rota. Sus manos se levantaron temblorosamente y liberaron el objeto de su cabeza, cepillándolo con sus pulgares por un momento duradero, mientras los recuerdos de cómo lo había recibido brillaban a través de sus ojos. Lo colocó en el escritorio junto con otro objeto que hizo que el corazón de Tsunade se rompiera en 1.000.000 de pedazos. Yo tampoco necesitaré esto más. Tsunade-sama retirándose la máscara para ocultar sus emociones, el collar que había ganado de manera justa fue devuelto a su dueño con una triste sonrisa.
Escucharlo llamarla tan formalmente había sido la gota que colmó el vaso. Tsunade se derrumbó en un montón de sollozos. «Cuando me vaya, Tsunade-sama», preguntó, con la voz hueca como una cáscara de papel vacía. «¿2 horas? ¿Tienes 2?» le dijo con la voz quebrada en sollozos ahogados. Sus manos temblorosas acunaban los 2 objetos como si fueran su propio corazón, lo que no estaba más lejos de la verdad, como era de esperar. «Me despediré entonces», afirmó. Sus ojos se abrieron de par en par. «Espera, Naruto», soltó ella. Él la miró con vehemencia. Sacando un viejo pergamino de madera de su cajón, le entregó temblorosamente el pergamino que parecía antiguo. Se suponía que Sarutobi-sensei debía entregar esto cuando cumplieras 16 años o te convirtieras en Jonin. Después de su muerte, me confiaron la tarea, le dijo, observándolo con ligera envidia cómo sus ojos se vidriaban de cariño al escuchar ese nombre. Se supone que contiene el legado de tus padres. Nadie puede abrirlo aparte de ti, está vinculado específicamente a tu sangre y chakra. Ella no pudo decir más porque era lo que al Naruto podía oír antes de arrebatárselo de la palma como un depredador con bastón. ¿Los conocías?, él preguntó. Ella negó con la cabeza, casi temblando por lo gélida que había sido su voz. Nadie más que Sarutobi-sensei sabe de ellos. Él llevó esa información a la tumba. Ese pergamino es la última pieza que tenemos de su legado, admitió. Él asintió, agarrando el pergamino como si pudiera resbalarse en cualquier momento. Orbes nublados de avellanas lo vieron salir con pura angustia, completamente perdido para ella y los retratos que colgaban, mirándola fijamente, de la pared. Sus pies lo llevaron a casa, con ojos tan sin vida como el segador. Naruto miraba las paredes de su apartamento sin nada más que vacío. «Muere, demonio». Por el Yondaime/Uchiha. Al final, aunque sonrió, supongo que fue para mejor, sus palabras carecían de convicción, o incluso de vida en general. Antes incluso de entrar, sabía qué esperar cuando la puerta de su casa se abrió. Ya estaba roto, todo lo de valor fue robado, no es que hubiera mucho en primer lugar, mientras que el resto fue demolido de una forma u otra. Se abrió camino por la habitación destrozada, sacando la basura del suelo para levantar la estera de tatami, una en la que había excavado a fondo para este tipo de emergencias en particular, y recuperó un par de pares de ropa y suministros. Al salir de la casa, no sin antes mirar con nostalgia el monumento Hokage que se veía claramente desde su balcón, se dirigió a las puertas solo para detenerse y ver a la última persona en la tierra que quería ver ahora mismo. Uchiha Sasuke Dobe, saludó con disgusto. Naruto no dijo nada, pasó junto a él sin decir palabra, como si fuera un mero obstáculo en su camino. Algo que Sasuke no tomó a la ligera. ¿Ahora ves lo que obtienes por intentar negarle un perdedor a Uchiha?, él gruñó. Naruto se detuvo por un momento demasiado largo, intentando responder, pero al final se alejó sin decir palabra. Realmente no había peso en sus palabras ahora, ¿verdad? Tienes suerte de que te dejen con vida después de lo que le hiciste a tu amigo, demonio. Tal vez los dioses de arriba hayan visto tus acciones diabólicas, e incluso puedan emitir su juicio sobre ti. Una voz que una vez había adorado, chillaba detrás de él. Por más rígido que Naruto quisiera que fuera su corazón, este le dolió. Con cada paso que daba fuera del pueblo, una parte de sus sueños y de su vida moría en feliz armonía. Fin del flashback. Y fue entonces cuando comencé mi único viaje por el mundo antes de finalmente establecerme aquí. La forma en que me viste antes es probablemente como he vivido desde el momento en que llegué aquí por primera vez, le dijo. Ella no tenía palabras, sus ojos lo miraban con tanto amor y afecto que eso lo hacía sentir mareado. Fue muy confuso. Si tienes planes de usarme o incluso matarme, entonces más vale que me lo digas. Prometo que no me resistiré. Esto la sacó de su aturdimiento. ¿Qué? Ella preguntó con incredulidad. Sonrió suavemente, cerrando los ojos en un vano intento de expresar su desconfianza. Déjame descansar unos días, si puedes, entonces vendré pacíficamente a donde quieras. Como dije, no me resistiré. Ya estaba planeando suicidarme en unos días, así que si puedo serte de alguna utilidad tal vez tenga algún significado. Naruto no pudo decir más, su voz se quebró y se ahogó. Temari permaneció congelada en su lugar, incapaz de evocar un solo pensamiento coherente. Estaba disgustada consigo misma por tener algo que ver con esa saliva que el infierno había escupido en la tierra, una que esos bastardos llamaban un pueblo escondido, pero se solidificó aún más para ella que incluso estaba considerando la oferta que uno de esos gusanos le había hecho de invitarla a salir. Ese maldito holgazán también era uno de ellos, sin importar quién o cómo fuera, y eso retorció su mente de maneras que ella no deseaba en absoluto.
Pero nada vengativo pudo hacerla apartar los ojos de esos interminables charcos de angustia que estaba mirando fijamente. Esos orbes azules parecían tan rotos y perdidos. Carecían de su brillo o lustre habitual, y todo eso la dementaba pensar que él realmente no tenía nada por qué vivir. Ella abrió un poco los brazos y le hizo un gesto para que se acercara a ella. Dudó, pero no vio nada más que calidez y comprensión en esos ojos verdes como el verde azulado de ella. Por instinto, él cayó hacia adelante, deseando estar en sus brazos para cualquier cosa que ella quisiera. Asustó a Temari hasta la médula porque sabía que este chico nunca mintió, un hecho que resulta ridículo para un shinobi a pesar de que lo hacía aún más especial a sus ojos, por lo que en realidad estaba diciendo la verdad sobre terminar con su propia vida. Las lágrimas corrían por sus mejillas, ella olfateaba y enterraba firmemente su cabeza en su pecho. Con la barbilla apoyada en su cabeza, mantuvo su forma temblorosa con una sonrisa triste. Ella realmente estaba contenta de que él estuviera derribando todas sus barreras por ella. Nunca soñaré con lastimarte, Naruto, lo consoló suavemente, solo sirvió para que sus lamentos se hicieran cada vez más fuertes. Ella intentó besarle la cabeza. Está bien. Créeme cuando digo esto, lo mejoraré todo. ¿Confías en mí, Naruto? Él solo asintió, demasiado absorto estaba en absorber todo ese afecto en el que ella lo estaba bañando. Era lo único que anhelaba, ni dinero, ni lujo, ni siquiera comida o atención. Todo lo que su cuerpo anhelaba ahora era amor. Él se acurrucó en sus brazos, provocando la risa de la muchacha, que estaba más que feliz de dejarlo estar cómodo y calmarse. Ella no sabía cuánto tiempo lo abrazó antes de que sus gritos finalmente se redujeran a pequeños ronroneos somnolientos. Su cuerpo necesitaba todo el resto para poder sobrevivir después de todos esos meses de tensión. Ella lo sabía, tenía que haber soportado tanto solo por la necesidad primordial de sobrevivir. Una semana podía pasarle factura a un ninja, 1 o 2 meses era para lo que se contrataba a los veteranos. Había soportado este infierno durante casi un año. Ella lo tiró hacia abajo con ella debajo de las sábanas, y solo por ese momento, en su fuerte abrazo, ella lo ocultó del mundo entero. Créeme, Naruto, lo haré todo mejor.